Soy astrónoma mexicana y también me dedico a la comunicación de la ciencia. Muy bien. ¿Y cómo fue que te empezaste a interesar en este mundo de la ciencia? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar ciencia? Bueno, fue realmente desde muy, muy pequeñita y yo siempre creo que desde muy niños nosotros ya sabemos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Siempre ya tenemos como una corazonada, una inclinación que nos dice, esto es a lo que yo me quiero dedicar de grande y eso es lo que a mí me ocurrió. Yo tenía apenas 5 añitos y estaba antes de entrar a la escuela primaria y una de mis maestras nos hizo como una exposición acerca del universo. A cada uno nos dejó como una pequeña manualidad. Recuerdo que a mí me tocó hacer como una especie de marcianito y todos lo entregamos y ella decoró el salón y nos invitó a entrar. Y cuando entramos era un salón totalmente oscuro, pero lleno de estrellitas y totalmente decorado con el espacio y me encantó. La verdad es que me encantó. Algo ahí nació ese día para mí que yo dije, no sé qué es esto todavía porque pues todavía no entendía muy bien qué era, pero esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y pues a partir de ahí yo empecé a decir, es que yo quiero ser astronauta y yo quiero ser astronauta y yo quiero viajar al espacio. Y pues ya saben, como siempre al inicio, pues tu entorno lo toma como a juego, como el sueño de una niña, ¿no? Porque Claro. casi todos decimos, quiero ser astronauta o quiero ser arqueólogo, ¿no? Y explorar dinosaurios. Creo que son como sueños muy típicos. Y sobre todo mis dos papás se dedican al arte. Mi mamá es bailarina y mi papá es actor. Entonces, pues yo iba mucho a clases de ballet, a clases de pintura, como esta inclinación un poco más artística, pero yo seguía diciendo, es que yo quiero ser astronauta. Y mis papás pues se dieron cuenta que mi interés era real y me empezaron a apoyar, me empezaron a regalar libros que yo así devoraba, me empezaron a llevar a conferencias y recuerdo que en una me tocó conocer a una astrónoma. Y justo al final de la charla me acerqué y le dije, oye, es que yo quiero ir al espacio. Y me dijo, pues estás muy bien porque justo tu generación es a la que le va a tocar regresar al espacio y empezar a explorar. Y no se equivocó porque, bueno, ahorita ya estamos por tener la misión Artemisa, que otra vez va a llevar a las mujeres a la luna, ¿no? Ya en unos días llegan los nuevos rovers a Marte. Entonces creo que no se equivocó y esas palabras me motivaron mucho como a seguir en el camino de la ciencia y de la astronomía. Seguro. Wow. Y siempre viste que hay como algo de chiquito que uno con toda esa curiosidad lo ve y como se apasiona. Hemos tenido varias entrevistas así, como que eso te marca y después uno crece y por lo menos lo que estamos buscando también es como hacerlo de vuelta, ¿viste? Hacer que ese niño encuentre esa pasión también, no, tal vez no por las ciencias, tal vez por algo que le guste y quiera seguirlo. Vos también te dedicás a la divulgación. Estuve bichando un poco tu blog, vi que has hecho talleres, todo un poco, haces un montón de cosas. Estuve leyendo un currículum, la locura. El otro día vi una charla y aparecías vos, fue como, wow. ¿Vos creés que por ahí nació también esa gana de divulgar? Porque es como un trabajo complementario, pero que no todos tienen como esa ganas de transmitir lo que uno también aprende. Sí, ¿Vos de hecho, dónde pensás que puede nacer? bueno, de hecho fue en la facultad. Cuando ya entré a la carrera a estudiar física, yo estudié aquí en una universidad que se llama la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México y que es también una de las grandes universidades de Latinoamérica, donde por cierto también hay muchos intercambios. Entonces también muchos de los jóvenes que nos escuchan en este momento pueden realizar un semestre acá en la UNAM y también tener estas experiencias que creo que son muy valiosas. Siempre poder hacer un semestre, un año fuera de nuestros países nos enseña muchísimo. Y en mi caso, pues cuando entré a la facultad, conocí a la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias y me uní. Y ellos pues me empezaron a motivar a dar mis primeras charlas, mis primeros talleres y empecé a convivir con la gente y empecé a descubrir que eso me gustaba mucho.
mucho, mucho, y que además era como yo aprendía más, sobre todo con los niños, porque los niños tienen todavía esa chispa de hacerte una cantidad de preguntas que a veces te dejan pensando y dices, wow, eso nunca me lo había preguntado. Entonces ahí nació esa chispa, y después trabajé en un museo que también pertenece a la facultad, bueno, a la universidad, al que yo iba de chiquita, que me encantaba y siempre había querido trabajar ahí. Y cuando al fin lo logré, me divertía mucho. Todos los días era un día distinto porque un día recibías chiquitos de 5 años, pero otro día llegaban familias y otro día universitarios. Y me encantaba como estar encontrando nuevas formas de explicarles el universo. Y pues tanto fue mi pasión que después de la maestría en astronomía, decidí que quería estudiar una maestría en comunicación de las ciencias y seguí ese camino, que aquí pues también creo que vale la pena mencionar que lo mismo que pasa en México y que seguramente pasa en Uruguay, pues se replica a lo largo de Latinoamérica. No tenemos todavía una gran formación en comunicación de la ciencia. Todavía está visto aquí en México como un hobby o como una actividad complementaria a la parte académica, y por eso es que algunas personas sí lo hacen, pero muchas todavía no, porque realmente es muy difícil que te paguen por hacer comunicación de la ciencia. Y esto es algo que pues en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, ya tienen como mucho más ellos aceptado, y por eso mi maestría la hice en el Reino Unido. Estuve apenas el año pasado por allá y aprendí mucho, mucho, la verdad, de otras formas. Por eso les comento que si tienen la oportunidad de ir y contrastar todos sus saberes, todo, hasta el hecho de vivir solos, bueno, eso te cambia muchísimo todo tu Seguro. panorama, pero siempre regresar, también siempre regresar a sus países y pues aportar todo este conocimiento para que vayamos creciendo siempre todos juntos y que después ya no voltemos a ver lo que hacen en Europa, lo que hacen en Estados Unidos, sino que volteen a ver también lo que estamos haciendo en Latinoamérica, que la verdad también es mucho y es muy valioso. Sin Y dudas. acá nos Y, pasaba, sí, ay, perdón. bueno, rápido, esto, acá nos pasaba eso de ver a los científicos como allá arriba, como esas cosas de ciencia que uno no entiende y no se escucha a Einstein. Y creo que también nos basamos en eso, buscar la manera de decir esto es accesible, si yo lo entendí, hay formas, ahora está YouTube, hay un montón de herramientas, queremos ser una herramienta, el proyecto es como una de esas propuestas que tenemos. Y claro, está ese problema. Yo te iba a preguntar también cómo fue estudiar ciencias allá en México, porque tenemos como esa visión acá, acá por ahora la ciencia, desde mi punto de vista hay un montón, pero no se conoce tanto y por eso se estudia menos, pues se lo ve como muy lejano. Pero una vez que entras, ves que hay todo un mundo y hay todo un montón de oportunidades. Y por lo menos yo estudio ahora ingeniería y me pareció una locura todo lo que hay, que no se conocía. Yo no conocía, les cuento a mi familia y les parece una locura. ¿Allá pasa parecido? ¿Sentís que tal vez una vez que estás ahí es más complicado? ¿Cómo lo ves? Pues es cierto que tenemos siempre ese concepto, como ustedes dicen, que la ciencia es como solo para genios, ¿no? Que solo los genios llegan a estudiar estas carreras, y siempre, siempre que te preguntan, oye, ¿qué estudias? No, pues física. Ay, no, debe ser muy inteligente, debe ser muy buena para las matemáticas. Y la verdad es que, pues parte y parte. Casi todos los que llegamos a esas carreras, sí es cierto que en grados anteriores, pues sí nos iba bien en la parte de las ciencias. Pero sobre todo hay algo muy, muy en común que tenemos todas y todos, y es que éramos bastante curiosas. Pero siempre, siempre estábamos preguntando y preguntando el por qué y por qué y por qué y por qué. Y creo que eso es lo que nos lleva mucho a la ciencia. Y ahí es donde yo digo que la ciencia pues sí es realmente para todos, porque desde que somos muy chicos, nosotros nos preguntamos siempre el por qué, y los niños y las niñas siempre están preguntando y preguntando, pero muchas veces pues no se nos incentiva ese camino, y por eso creo que vamos viendo que la ciencia es como más difícil, más aburrida, más pesada.
Entonces, cuando llegas aquí a la carrera, pues llegas con esa como gusto de querer aprender absolutamente de todo, pero la verdad también pensando que eres muy bueno. Y ahí pues sí te topas con pared. A mí me tocó ver mis primeras materias reprobadas, mis primeros exámenes reprobados, que yo decía, pero ¿cómo, no? O ver al profesor y decir, es que no entiendo nada de lo que me está diciendo, y compararme con otros compañeros y compañeras que sí lo entendían muy rápido y decir, es que ¿por qué yo no? Entonces, sí es una carrera difícil, pero también es una carrera en la que vas aprendiendo mucho. A lo largo de los semestres te das cuenta de todo lo que has aprendido, y en el caso particular de física, empiezas a ver tu entorno de una manera diferente. Ya empiezas a comprender como los fenómenos que ocurren alrededor con una lupa ya más de física. Y también, pues te das cuenta que todo va poco a poco, a tu ritmo. Creo que es cuestión de aprender a estudiar, y esto es válido para todas las carreras. No todos aprendemos de la misma manera, no a todos nos va a funcionar la misma clase o el mismo libro, pero tenemos que ir encontrando nuestras propias estrategias. Y creo que esto es algo que pues yo tuve que aprender mucho estudiando ciencia, porque muchas veces sí dije, ya no puedo más, ¿no? Ya me voy a salir y me voy a ir a otra cosa más sencilla, porque hay otras carreras que dicen que son más sencillas, aunque yo creo que todas tienen su gran dificultad, pero pues se aprende mucho. Y justo como decían también en física, descubres que hay otras ramas. Yo siempre quise astrofísica, siempre, y nunca cambié de esa idea. Pero ya estando dentro conoces, por ejemplo, la física médica, que ahora se ha vuelto tan importante con todo lo del COVID, porque los físicos médicos pues son los que manejan muchos instrumentos muy delicados, instrumentos de radiación, de alto vacío, y te preparan también para eso. Entonces hay una rama, ¿no?, de física médica, hay una rama de la astrobiología, en donde también puedes juntar la física, la astronomía, la biología, está la física nuclear, está la física de materiales. Realmente descubres que hay un mundo de posibilidades, y también posibilidades laborales, porque creo que siempre que hablamos de ciencia, también lo primero que te dicen es, te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo, no vas a encontrar qué hacer. Y la verdad es que tampoco es así. En el caso de la física, o Paula justo nos lo dirá, en la ingeniería, hay grandes oportunidades laborales y mucho campo que pueden desempeñar estudiando ciencias. Entonces no crean que en verdad se van a morir de hambre, van a descubrir mucho más de lo que se hubieran imaginado en estas carreras. Seguro. Es que me pasó Y yo al inicio de ciencias y me pasó con astronomía que me decían eso, y ¿de qué vas a estudiar acá? ¿Qué vas a hacer de astronomía en Uruguay? ¿Qué vas a hacer? Y yo me empecé a investigar y empecé a buscar, y hay un montón. Se trabaja desde la computadora con otros lugares. Conocimos científicas que trabajaban de acá a, bueno, a otros países de Europa o de mismo América. Yo terminé yendo en la ingeniería, que en ingeniería sí hay más, se conoce mucho más, hay más empresas privadas, y el trabajo en realidad es negativo, como nos contaron, lo que significa que se necesitan más ingenieros, pero en ciencia ya es como otra cosa, que es una realidad que en realidad la investigación en Uruguay no la vas a comparar con otras, pero o sea, o sea, no creo que se me malentienda, o sea, no es que sea mala, sino que no es como la vemos en la tele, que hay laboratorios enormes, pero lo que se investiga allá también se puede investigar acá de otras formas, tal vez hasta mejor, se ha descubierto un montón. Conocimos a un científico que participó en el descubrimiento uruguayo de que Plutón no es un planeta, algo que a todos conocimos en la escuela, y saber que alguien de acá de Uruguay creo que estuvo parte de eso fue como, ah, sí se puede. Claro. Fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención de chica. Ahora sí, Gaby, perdón. seguro, no hay problema. Te iba a preguntar también sobre tu página web, Oriastro, cómo surge la idea, y bueno, cómo fue ese embarcarse en ese proyecto. Bueno, la primer parte fue mediante Facebook. Decidí abrir una página en Facebook, y la verdad es que fue como por coincidencia.
A mí me invitaron y nunca supe de dónde llegó ese correo, pero me invitaron a participar en una estación de radio por internet, donde querían a una astrónoma que les platicara como 2 o 3 programas acerca de cosas del universo. Y me dijeron, es que te recomendaron. Nunca supe quién fue, pero se lo agradezco mucho a la fecha. Y me invitaron y fui. Y esos 3 programas que estaban planteados para ser como de 15 minutos cada uno, se convirtieron en casi un año que estuve yendo al programa cada semana y donde ya me quedaba hora y media y ya lo hacíamos en vivo, ya no era grabado. Y las personas que me escuchaban me empezaban a escribir y me empezaban a escribir a mi perfil personal. Pero yo decía, es que creo que necesito otro lugar para poder como hablar con ellos y contactarnos que no sea directamente mi perfil. Y decidí crear esta página que en principio no se llamaba Oriastro, se llamaba Oriana Trejo Astrodivulgación. Y por ahí me empezaron a contactar y pues así nació esa parte. Pero pues poco a poco empecé ya a entrar a las otras redes sociales y hace un año pues fue ya que terminé la maestría en comunicación de la ciencia, como ya con más bases, decidí ahora sí ya empezar el proyecto tal cual como Oriastro, abrí el canal de YouTube y empecé como ya a tomarle un poco más en forma a cada una de estas redes. Ahora sí ya creé el logotipo con unos diseñadores y ya decidí hacerlo también más en forma, porque creo que también si nosotros queremos que empiecen a tomar la comunicación de la ciencia en serio, pues las primeras que tenemos que hacerlo somos nosotras mismas, ¿no? Y una forma, pues es mostrarse así ya de profesional, teniendo como calendarios, teniendo publicaciones, teniendo invitadas. Así que ha sido un proceso, pues la verdad muy lindo, porque también me ha permitido como en este momento conocer a muchísimas personas, especialmente a muchas mujeres que también están haciendo divulgación científica en sus países y crear estos lazos que valen mucho la pena, porque para mí esa es la forma en la que realmente pues vamos a poder salir adelante y vamos a poder motivar ahora que viene justo el 11 de febrero a más niñas y mujeres a dedicarse a la ciencia con este contenido y con esta accesibilidad, que también creo que es romper esa pared de la que nos decía Paula, de ver a los científicos, ¿no? Allá en lo alto y sentir que no te puedes acercar a ellos. Ahora con estas redes, pues puedes hablarles y puedes escribirles. Y a mí me encanta que me manden mensajes y que me escriban y que me pregunten. Y la verdad lo disfruto mucho, ese contacto con la gente, porque pues todas nosotras fuimos así también. Y creo que a lo mejor nos hubiera ayudado mucho poder platicar con alguien con confianza y así poder decidir también qué queríamos hacer pues de nuestro futuro. Claro. Y en esto que es la importancia de ver también modelos a seguir, ¿no? Mujeres que están en el mundo de la ciencia. ¿Cómo es el tema de la cuota femenina en ciencia en México? ¿Cómo se ve eso ya desde lo que es la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Bueno, cada vez lo vamos aumentando, afortunadamente cada vez hay más mujeres en ciencia, pero todavía está como 3-1. O sea, al menos cuando yo estudié la carrera, todavía había como 3 hombres por cada mujer, ¿no? Sí éramos una minoría, especialmente en física, en matemáticas, en donde más había era en biología, que creo que es una de las carreras en donde se van más mujeres, pero en física sí éramos como 3-1, pero de todos modos, la verdad es que he de decir que todas mis compañeras también eran muy, muy buenas y ahora están ocupando también puestos muy importantes, entonces en ningún momento se dio o se sintió eso como de, ay, tú por ser mujer no vas a poder, ¿no? También con los profesores, sí tenemos más profesores varones que mujeres, pero hay muchas mujeres ya también profesoras que son modelos a seguir, ¿no? Que decías, yo quiero tomar con ella, y no porque sea hombre o mujer, sino porque es la mejor en su clase. Y ya para la maestría, sí hay muchas mujeres que estudiamos astronomía. Mi generación era de 9, éramos 9 estudiantes y éramos 6 mujeres y 3 hombres. Entonces ahí se invirtió un poquito lo que pasaba en la facultad. Así que pues creo que poco a poco empieza a haber más mujeres que nos decidimos por estas carreras.
Y sí, a veces tenemos todavía que aguantar pues algunas actitudes por parte de profesores, pero creo que ya son los más grandes. O sea, me gusta pensar que poco a poco estamos rompiendo como esas brechas generacionales y que ya con los profesores más jóvenes y con nuestros colegas, ya eso se está perdiendo cada vez más. Entonces, esperemos realmente pues que así sea, para que el día de mañana ya todas las chicas que entren a ciencia pues no tengan ningún temor de sentirse comparadas con alguno de sus colegas o por ser mujeres. Por Sí, supuesto. cuando entramos a todo esto nos contaban también como que era desde niño, ¿viste? Desde la niña que recibía a una Barbie, el La niño. Barbie. Sigue, claro. Y sigue estando eso, pero cada vez como que la niña elige lo que quiere, cada vez se ve mucho más eso, como que tal vez las redes, las cabezas van como cambiando cada vez más. Y a mí me pasó que mi hermano recibía autitos y yo quería ir más a las Barbies, era ya, tal vez era yo, pero sentirlo así con mis amigas y cuando fuimos creciendo, yo creo que fue el momento también que vimos como que era todo para todos y es lo que también buscamos, creo yo. ¿Vos sentís que creciste tal vez en un ambiente así? Nos juntaban mucho las científicas, como los juguetes de este y los juguetes para niños y los de niña. Pues más o menos, yo recuerdo, yo siempre fui una niña como muy femenina, me encantaban los vestidos, me encantaban los moños, me gustaba estar arreglada, pero también me encantaba explorar y creo que nunca sentí como esa limitante por parte de mis papás. De hecho, pues los Reyes Magos me trajeron mi telescopio cuando tenía como 7, 8 años y eso pues me cambió totalmente, ¿no? Porque pude empezar a ver la luna y empezar a ver un eclipse que nos tocó vivir y también recuerdo haber tenido microscopio y juego de química. Entonces creo que tenía un balance, así como tenía Barbies, porque sí que tenía mi colección de Barbies y las disfrutaba, la verdad es que sí me gustaba jugar con las Barbies, pero también tenía como todo tipo de elementos pues a mi disposición y eso creo que también hace la diferencia. Ya también tal vez las niñas y los niños decidirán como si quieren o no jugar con eso, pero creo que la idea también es darles la oportunidad de Eso, que puedan explorar libremente. el otro día, con una anécdota aparte, mi hermana le regalaron un libro que son todos mini anécdotas de mujeres que hicieron algo importante o que se destacaron. Y había montones que ni siquiera habían llegado, nunca había escuchado. Cuando investigábamos para hacer, nosotros en el Instagram intentamos como hacer publicaciones y creo que ya no sé, yo por lo menos tal vez acá, pero cada vez me sorprendió encontrar ese libro, después yo me lo puse a leer. Eh, Así que vos también, me gustaría saber como qué apuntas con todo el blog. O sea, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Vos sentís que sos para un público general Sí, o más aunque a mí me gusta mucho ubicarme para comunicadores de la ciencia, para justamente transmitir un poco esto que pude aprender o esta formación que pude tener para pues mostrarla también a todos estos jóvenes que están interesados en la comunicación de la ciencia e irles mostrando tal vez algunas estrategias de cómo mejorar nuestra comunicación. También me gusta mucho orientarme hacia docentes y padres de familia porque creo que son una pieza muy importante para la educación. Y muchas veces ellos también quieren ayudar, pero no saben muy bien cómo, no saben a dónde acudir, no saben a dónde buscar. Y me gustaría pues llegar a ser ese referente de decir, yo quiero explicarle a mis alumnos qué son los agujeros negros y que puedan tal vez recurrir a algún video o algún post o algún mensaje que yo haya puesto y de esa manera explicarlo. Y bueno, por último, pues con los niños, porque también creo que con ellos, como les decía hace rato, pues sigo explorando mucho. En el canal hay una sección especial para niños donde respondo algunas de las preguntas que ellos me hacen.
Entonces lo divido un poco como en esos 3 segmentos, una parte muy para niños, pero otra más para también padres y profesores y comunicadores de la ciencia. Seguro. Y en esto que es la comunicación, la divulgación de la ciencia y también todo lo que ha sido tu carrera como científica, ¿cuáles son algunos de los proyectos o proyectos de investigación, proyectos de divulgación que destacarías? Bueno, justamente el año pasado, hace un año, estaba precisamente trabajando en el Festival Internacional de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, y este fue un festival que yo conocí estudiando allá, y yo soñaba con ese festival. Yo decía, es que a mí me encantaría poder ir y poder trabajar allá como comunicadora de la ciencia. Pero pues es un proceso, ¿no? De selección, tienes que mandarte, hacen entrevistas y decidí intentarlo. Dije, bueno, yo lo voy a intentar y voy a aplicar. Y pues resultó que me quedé, ¿no? Me quedé y logré ir allá a trabajar 2 semanas. Ellos te pagaban absolutamente todo, el boleto de avión. Yo regresé a Inglaterra para mi graduación, entonces volé desde allá, pero te lo pagaban desde donde te encontraras, ¿no? Si estabas en Uruguay, te mandaban desde Uruguay, desde México. Claro. Y era la única latinoamericana, no había nadie más de Latinoamérica, no había nadie más que hablara siquiera español, y me sentí la verdad muy contenta y muy como orgullosa de representar también pues a estas mujeres latinoamericanas y decir, nosotras también estamos haciendo cosas. Y creo que ese Claro. fue un momento realmente muy importante y fue como la culminación de, pues, de mi maestría, de mi carrera, como de todo, y llegué con muchas más ganas acá y también con muchas ideas de ver cómo hacen este tipo de festivales del otro lado del mundo y decir, yo quiero que eso mismo pase en mi país, yo quiero que eso se pueda hacer en México, que se pueda hacer en Latinoamérica, y ver que los niños ya toman, ¿no?, la tecnología y la ciencia como algo totalmente cotidiano. Entonces creo que sin duda ese fue un proyecto de comunicación de la ciencia que me marcó y que me enseñó muchísimo. Y en la parte de astronomía, pues creo que durante mi tesis, el haber podido ir al Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir, que es el que tenemos aquí en México, que es uno de los más importantes, también viajé durante la licenciatura a ese observatorio. Fui con una escuela de verano donde nos lo mostraron, y también en ese momento dije, yo quiero regresar a este lugar, pero ya hacer yo la investigación y hacer yo la responsable del lugar. Y pues ya durante mi tesis de mi maestría se me cumplió regresar ahí. Y también recuerdo haber estado esa noche yo sola a cargo de todo el telescopio y haber sentido esa inmensa responsabilidad de tener pues todo ese instrumento, pero el Seguro. gusto también de haber sentido como lo logré, ¿no? Logré llegar y logré llegar a este momento. Pues creo que han sido 2 puntos que me han marcado mucho, como en la parte de astronomía y la parte de la comunicación de la ciencia. Y Claro. en ese sentido me gustaría aconsejar, pues sobre todo a todas las chicas, a que lo intenten. Creo que nosotras mismas somos las que a veces nos ponemos esa primera traba porque nos da miedo dar ese paso, nos da miedo intentarlo, ¿no? Decimos, no, hay mucha gente que es mucho más buena que yo, o hay mucha gente que ya hace eso, ¿por qué yo voy a poder destacar? Y entonces yo las quiero invitar a que lo intenten, porque verán que pueden llegar más lejos de lo que se imaginan. Sin dudas. Es que es entrar en un mundo nuevo también. La verdad que es increíble, está lleno de cosas por todos lados. Por lo menos yo tipo, entré en la facultad y lo sentí así. Además, para nosotros es también una locura también conocer estas historias de otras mujeres que vivieron la ciencia. Ya te lo pueden contar como no terminado, pero toda la etapa que estamos empezando a vivir, o gente que aún, a chininas que aún no la están viviendo, y mostrarles también todo lo que uno puede conocer a partir de la ciencia, no solo pensarlo, muchas matemáticas, mucha física, tengo que aprobar todo eso. Así que te queremos agradecer por contarnos todo esto.
la verdad, muy, muy felices. Así que no sé si alguien quiere agregar una pregunta más. Un poco para cerrar, si bien ya has dejado muchos mensajes muy lindos y que sin duda inspiran a muchas chicas interesadas en la ciencia y con esa curiosidad que mencionabas antes por saber más y preguntar el por qué, viendo el próximo 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencias, ¿qué le dirías a todas esas niñas, esas mujeres que están interesadas en estudiar una carrera de ciencias o que ya son científicas y están tratando de dejar su huella en esta área tan linda del conocimiento? ¿Qué les dirías a todas ellas? Bueno, yo les diría que así como a mí me lo dijo una astrónoma hace 10 años que me dijo, a ti te va a tocar ese momento, yo también les diría a todas ellas que a ustedes les va a tocar ese momento de cambio. Ahorita nuestro planeta está pidiendo a gritos, ¿no?, apoyo. Cada vez tenemos más problemáticas que van a requerir de la ciencia y de la tecnología para resolverse. Y también estamos ya frente a el próximo lanzamiento de mujeres a la Luna, la próxima llegada a Marte. Todo esto va a ocurrir en los próximos años. Y depende de ustedes estar involucradas. Realmente creo que vienen momentos sumamente emocionantes que no se pueden perder, porque desde luego que pues no vamos a poder avanzar si no estamos trabajando de la mano hombres y mujeres. Entonces yo las quiero animar a que pues vayan con todo y se animen a vivir estos momentos históricos, porque esa es la forma en la que vamos a dejar huella, metiendo las manos hasta el fondo y animándonos. Y también pues las quiero invitar a que volteen a su alrededor, porque se van a dar cuenta de que no están solas. Sé que ahorita también en la pandemia nos sentimos así, porque estamos encerradas, porque no podemos salir, porque ha sido un año ya muy agobiante. Pero afortunadamente tenemos también estos canales que han surgido a raíz de la pandemia, donde nos podemos dar cuenta que al otro lado del mundo o en otros países también hay mujeres que están dispuestas a trabajar mano a mano con nosotras. Así que yo las invito a que volteen a su alrededor y tomen la mano de otra chica, de otra niña, de otra mujer y que avancen juntas, porque también eso es algo que nos hace mucha, mucha falta y que solo creciendo y avanzando juntas es como realmente vamos a poder llegar como a este éxito y esta plenitud. Entonces, pues cuenten aquí con esta astrónoma y comunicadora mexicana para todo lo que ustedes requieran, y sé que yo el día de mañana voy a ser la que voy a acudir a todas esas niñas, ahora yo a entrevistarlas por todos los logros que van a haber tenido. Claro que sí, muchísimas gracias por tu tiempo y tu amabilidad, la verdad que ha sido un placer. En tu blog, en tu Instagram, hay un montón de información, un montón de cosas que has hecho y de información que has subido, así que también si hay alguien interesado lo puede mirar ahí y conocer más. También hay otras redes que he visto que también has participado como con otros lugares que hemos conocido, científicos que también estuvieron ahí hablando, así que información hay y estamos muy felices también de terminar así. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y claro, los invito ahí en Ori Astro a que me contacten y claro que sí, si quieren que después charle en su escuela, en su colegio, en su grupo o con ustedes mismas que tengan alguna duda, yo estoy aquí a la orden. Y pues muchas gracias, Pau, muchas gracias, Abby. Creo que esta labor que hacen es muy importante y espero que sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos en un futuro y ojalá que ya próximamente pueda ser hasta presencial y pueda ir a conocer Uruguay, que está en mi lista de países por conocer. Claro, serás muy bienvenida aquí. Muchas gracias. No, de qué, les mando un abrazo.